El Papa León celebra la primera Navidad de su pontificado a vísperas de la gran fiesta por el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Le presentamos los detalles especiales de su agenda. ¿Cómo vivir la Navidad todo el año y no solo 15 días? Un sacerdote nos guía para rescatar la esencia de la Navidad. Conocemos las tradiciones por Navidad en la Hispanoamérica virreinal, una herencia que perdura hasta hoy. Un historiador nos explica. Conocemos el origen de los villancicos y su evolución como elemento imprescindible en la celebración de la Navidad. Hola amigos, un gusto saludarlos en este día de gracia y verdad por la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Soy Eddie Rodríguez Morel. A vísperas de la Navidad empezamos las noticias desde el Vaticano y el Papa León XIV en la primera celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en su pontificado. Aquí el detalle de sus actividades en la fiesta del acontecimiento más importante de la humanidad que despierta alegría y paz en el corazón aún en medio de las más difíciles circunstancias. La expectación va en aumento mientras el Papa León se prepara para celebrar su primera Navidad como pontífice. En su última audiencia del Año Santo, pocos días antes de la Navidad, el Santo Padre recordó a los fieles su don más profundo y duradero, la esperanza. Queridos hermanos y hermanas, aunque el año jubilar se acerca a su fin, la esperanza que hemos buscado y recibido no termina. Siempre necesitamos esperanza, porque sin ella estamos muertos, pero con ella nacemos y renacemos. Dentro de unos días celebraremos la Navidad, cuando María, ejemplo de esperanza, dio a luz a Jesús, Dios entre nosotros. También nosotros estamos llamados a dar a luz la esperanza, la palabra de Dios, encarnando a Jesús en nuestras propias vidas. Como cada año, el Papa tendrá una agenda repleta en los próximos días. En la víspera de Navidad, el Santo Padre presidirá la Santa Misa en la Basílica de San Pedro a partir de las 10 de la noche, hora de Roma. En la mañana de Navidad, el Papa León celebrará nuevamente la misa en la Basílica, haciéndolo por primera vez desde el Papa San Juan Pablo II. Después de la misa, aparecerá en la logia central para la tradicional bendición Urbi et Orbi. Urbi et Orbi es latín y significa a la ciudad y al mundo, y es la forma más solemne de discurso papal y bendición apostólica dada por el Papa, reservada para las ocasiones más solemnes como el día de Pascua o de Navidad. En la víspera de Año Nuevo, el Papa León presidirá las primeras vísperas de la solemnidad de María, Santísima Madre de Dios, en la Basílica de San Pedro. Durante la celebración guiará a los fieles en el Te Deum, el himno de acción de gracias más importante de la Iglesia, para dar gracias por las bendiciones del año anterior. A la mañana siguiente, el Santo Padre celebrará la misa de la solemnidad, coincidiendo con la 59 Jornada Mundial de la Paz. En su primer mensaje para esta celebración, el Papa aborda la escalada de la guerra y propone una visión de paz desarmada y desarmante que resiste a la violencia no mediante la fuerza, sino a través de la claridad moral, el diálogo y la conversión de los corazones. El 6 de enero el Papa León celebrará la solemnidad de la Epifanía con la misa en la Basílica de San Pedro, iniciando la liturgia, cerrando solemnemente la puerta santa de la Basílica y al hacerlo, cerrando el jubileo de 2025. La Puerta Santa permanecerá cerrada hasta el próximo jubileo previsto para el 2033, dentro de 8 años, para conmemorar el 2000 aniversario de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Para concluir las celebraciones navideñas, el Papa León celebrará la misa en la Capilla Sixtina, en la fiesta del Bautismo del Señor, el primer domingo después de la Epifanía. Durante la liturgia, el Santo Padre bautizará a varios hijos de empleados del Vaticano, continuando una tradición iniciada por el Papa San Juan Pablo II en 1983. A pocos días de Navidad, el Papa León anima a los fieles a mantener la esperanza, porque esperar, dijo, es ver este mundo convertirse en el mundo de Dios. En estos últimos días antes de celebrar el nacimiento del Señor en Navidad, invoco sobre todos vosotros y vuestras familias la alegría y la paz del Señor Jesucristo, Hijo de Dios y Príncipe de la paz. Que Dios os bendiga. God bless you all. El consumismo es una constante amenaza en la auténtica celebración del nacimiento de Jesús. En la siguiente entrevista, un sacerdote nos guía ante este reto. Veamos. ¿Sabía que es posible vivir la Navidad todos los días del año? Va más allá de los regalos y las celebraciones. Para entenderlo mejor, estamos en conexión con el Padre Antonio María Domenech, sacerdote de la Diócesis de Cuenca, España. Padre Domenech, bienvenido a EWTN Noticias y feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad. Una alegría estar con nosotros. Padre, ¿cuál considera que es el principio más importante para vivir la Navidad más allá de diciembre?
Bueno, la Navidad es verdad que se puede vivir todos los días porque Jesús viene con nosotros cada día a la Eucaristía. Entonces, en la medida en que sepamos acoger al Señor como los pastores y los reyes supieron adorarlo y acogerlo, como la Virgen María y San José lo recibieron allí en Belén en esta noche, podríamos vivir así la Navidad cada día. Ujú. ¿Y qué prácticas concretas recomienda para mantener la alegría, la generosidad y también para vivir la Navidad, ¿no? Todo el año? Bueno, hace mucho tiempo me dijeron, y lo he observado fielmente, que es un buen consejo no quitar nunca el niño Jesús de casa. Es decir, tú puedes desmontar tu Belén cuando termina la Navidad, puedes guardar las figuras, tirar el musgo, quitar el fondo y enrollarlo bien, pero el niño Jesús, una imagen del niño Jesús, dejarla en casa permanentemente. Eso sería lo primero. También podríamos meditar bien los misterios de gozo, ¿verdad? Estamos recordando a lo largo del todo el rosario la vida de Jesús, pues cada lunes y cada sábado que la Iglesia nos invita a recordar los misterios de gozo puede ser otro camino. Y por último, tener un poco en cuenta las virtudes del portal de Belén, la humildad de Belén, la oración de Belén, la alegría de Belén manifestada a través de los villancicos que cantan ángeles y pastores y tantas otras, la ternura, el amor, el corazón abierto de la Virgen Santísima que se fía de Dios, etcétera. Qué hermosos consejos, padre. Y en un mundo tan acelerado y que muchas veces es superficial, ¿qué consejos nos da para no perder el verdadero sentido de la Navidad? El ángel le dijo a los pastores, os anuncio una gran alegría. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Jesús viene para salvarnos. Entonces, poner cada noche a los pies del portal, como los pastores pusieron lo mejor que tenían, sus ropas, su queso, sus tambores o sus zambombas, puede hacer que nosotros también lo hagamos y hagamos de eso un hábito, de forma que no sea algo extraño o que solo hemos hecho en Navidad o cuando nos invita a alguien específicamente, sino que cada día seamos capaces de poner a los pies de la cuna todo aquello que inquieta nuestro corazón. Al final los pastores lo dejaron todo para ir allí a adorar al niño que lo encontraron envuelto en pañales. Y creo que lo podemos hacer todos y lo debemos hacer todos. Y encontrar un momento dentro de esta prisa para hacerlo puede ser incluso la solución de los problemas, porque cuando uno abre el corazón y cuenta sus problemas ya solo tiene la mitad, pero si es Jesús el que los acoge, pues el problema desaparece porque se encarga Él. Y poder poner frente al niño, también a los pies del niño Jesús, esta Nochebuena, ¿no? Esas dificultades personales o sociales también que se presentan para mantener la esperanza y la paz de esta Navidad. Padre Antonio María Domenech, muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted. Dios les bendiga. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hay un dicho muy antiguo que dice que la historia es maestra de la vida y también puede ser una maestra para celebrar mejor la Santa Navidad. ¿Cómo era la Navidad en la Hispanoamérica virreinal? Una interesante pregunta a la que va a responder Rafael Sánchez Concha. Él es profesor de historia justamente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y nos habla desde Lima. Rafael, bienvenido al programa. Muchas gracias, Eddie, por tu gentil invitación. Claro que sí, Rafael, un gusto estar contigo. Cuéntanos, ¿cuándo comenzaba esta festividad de la Navidad en la Lima virreinal? Quiero advertir algo muy importante. La Navidad no era la gran fiesta, ¿no? La gran fiesta religiosa que lo es hoy, la es hoy, ¿no? En el mundo hispanoamericano, la gran festividad religiosa, las grandes festividades religiosas eran dos: la Semana Santa y el Corpus Christi. Y entonces, ¿cómo se celebraba esta fiesta, digamos, para darnos una idea de esta festividad de la Navidad, este tiempo de la Navidad, que justamente era un tiempo litúrgico que siempre observamos los católicos? Bueno, pues había conciencia, obviamente, de las 4 semanas previas a la Navidad, el Adviento, ¿no? Y el día de Navidad, por cierto, el 25 de diciembre, pero antes, por supuesto, se celebraba la Misa de Gallo. Venía el 25 de diciembre y luego los días posteriores a la fecha central hasta el día de la Epifanía. Ahora, el día de la Epifanía sí era un día de celebración, curiosamente.
¿no? Ese era el día de la gran alegría, el día de los convites, el día de algunos regalos a los que se les denominaba aguinaldos, ¿no? Ya en el siglo XVI, inmediatamente después de la conquista, hubo nacimientos, hubo belenes, pero no tenían pues la importancia que le damos hoy nosotros. Todos en nuestra casa levantamos nuestro nacimiento, pero eso no pasaba tanto en la época de los Austrias, entre los 1500 y los 1600. Eso era más bien, se restringía al ámbito eclesiástico, a las iglesias, a las parroquias, a los templos, a las catedrales. En las casas no era común levantar un Belén. ¿Cuándo se propagan los belenes? En el tiempo de Navidad, recién a partir del siglo XVIII. Y por efecto de la presencia de los Borbones. Recordemos que Carlos III, el gran rey de las reformas borbónicas, antes de asumir el trono de España, había sido rey de Nápoles. Entonces, en Nápoles, es decir, en todo el meridión, el sur de la península itálica, se levantaban nacimientos y los nacimientos eran muy comunes. Los nacimientos eran muy protagónicos en la época navideña. Espectaculares. En la parte sur de la península itálica. Entonces, esa costumbre la trae Carlos III a España y, por supuesto, se propaga en toda Hispanoamérica. Entonces, el gran momento de los nacimientos es con los Borbones a partir de Carlos III. Que se levantan nacimientos pues bellísimos, nacimientos muy artísticos. Y permíteme contarte algo, Eddie. Antes de que Carlos III fuera rey, ya en la época de los Austrias, en la época tardía, en tiempos de Carlos II, el hechizado, en Lima hubo un famoso fraile betlemita. ¿Y quiénes son los betlemitas? Los betlemitas conformaron la primera orden fundada en Hispanoamérica, fundada por San Pedro de San José Betancourt, que era natural de las Canarias, y que fundó en Guatemala la Orden Betlemita, u Orden Betlemítica, que es la Orden del Belén, que es la orden justamente que propaga el misterio del nacimiento de Cristo, es la Orden de la Navidad. Entonces, pasó a Lima el primer betlemita, que fue Fray Rodrigo de la Cruz, a quien el virrey, conde de Lemos, le otorgó un terreno en las afueras de la ciudad para que levantase su convento. Pasados los años, ya en la época de los Borbones, los betlemitas levantaron un Belén fabuloso, de tamaño natural, en el que el niño Dios, la Virgen, San José, el buey, la mula, la estrella, los pastores, los reyes magos, se movían. Es decir, era un nacimiento de tamaño natural de autómatas, cuyos movimientos eran activados por unas cuerdas atadas a un molino de agua y que llamaban la atención de todos los vecinos de Lima, que se volcaban a observar este espectáculo religioso. Pues Rafael, gracias por ayudarnos a apreciar también estas tradiciones tan interesantes, parte de nuestra historia como hispanoamericanos, de esta gran civilización que existió antes de la Navidad roja y verde, como la comentas en otro momento, justamente, que nos llegó justamente con la influencia estadounidense y esa celebración que conocemos más el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias, Eddie. Hacemos una pausa y al volver, conocemos el origen de los villancicos y su transformación hasta convertirse en componente esencial de la liturgia y festividades navideñas. Además, San Alfonso María de Ligorio también fue un virtuoso músico y compositor que dejó para las generaciones un clásico de Navidad para Italia y el mundo. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Los villancicos son un género musical imprescindible en los festejos de Navidad. En esta entrevista le contamos cómo se convirtieron en una tradición mundial.
Es Navidad y la pieza esencial para crecer el espíritu navideño son los villancicos, capaces de unir generaciones y comunidades alrededor de la celebración del nacimiento de Jesús. Aunque hoy los asociamos inmediatamente con la Navidad, su historia es mucho más antigua y variada. Estamos conectados con el padre Esteban Saki, asesor litúrgico espiritual del grupo Música Litúrgica de Buenos Aires, que nos ayudará a explorar cómo una tradición musical tan arraigada se formó, evolucionó y sigue viva a nuestros tiempos. Padre Saki, bienvenido al programa y feliz Navidad. Feliz Navidad, Natalie, feliz Navidad para todos los que ven WTN. Padre Saki, ¿qué es un villancico y por qué se diferencia de otras canciones navideñas? Un villancico es un canto popular con una melodía sencilla, en lengua vernácula, o sea, en lengua de cada pueblo, que trata los temas principales de la fe. Hay villancicos, los más conocidos son los de este tiempo, de Navidad, pero también hay villancicos para Corpus Christi, villancicos para la Virgen, ¿sí? Se le llama así, bueno, la palabra villancico viene de villano, de villa, que es poblado, un poco más grande que una aldea, pero no llega a una ciudad. Tiene ese sentido de que son para los grandes cantos populares, para ser cantados en las plazas o en las calles, pero que tienen una profundidad en cuanto a los textos, nos va dando a todo, digamos, es como un catecismo para la gente, ¿no? De los grandes misterios de la fe. De alguna manera los villancicos son poesías religiosas, catecismos, pero para ser cantados, ¿no? Y que entran mucho al corazón. Después, por cierto, tienen una historia grande. Uno de los principales momentos de los villancicos, el siglo XVI, XVII en España, en el siglo de oro. De ahí pasa a América, ¿no? En donde digamos, hubo una gran profusión de villancicos que cada vez se están encontrando más en las bibliotecas de las grandes catedrales virreinales, ¿no? Aquí tengo unos libros, por ejemplo, de Villancicos a la Virgen del Seminario de Cusco de Perú, ¿eh? Un libro que ha salido hace poco. También villancicos para la fiesta de Corpus, también que se han encontrado en el Seminario de Cusco en Perú, ¿no? Bueno, todo esto se está encontrando mucho, estos cantos. Después, por cierto, en Italia también, también hay mucha tradición. Después pasó a todos los países, ¿no? A Inglaterra, a Francia, a Alemania, ¿no? Donde sobre todo una gran eclosión fue en fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿no? Donde están por ahí los villancicos que conocemos más y que algunos inclusive entraron en la liturgia, como por ejemplo Adeste Fideles, ¿sí? Que es digamos, está atribuido a un compositor inglés católico del siglo XVII, fines del siglo XVIII, perdón. Wade se escribe, y que muchas veces se canta en la misa, está en latín, en caso, ¿no? Adeste Fideles, ¿no? Vayamos, cristianos, vayamos a adorar al niño. Otro villancico también nacido al comienzo del siglo XIX, que es famoso, es el famoso Noche de Paz, ¿no? Ese se canta en todos lados, en distintos idiomas, ¿sí? Que fue la letra compuesta por un sacerdote austriaco y la música por un profesor de música austriaco. Está en Oberdorf, en Austria, es donde se compuso y se estrenó en 1818 este famoso villancico, ¿no? Y estos villancicos tan hermosos, conocidos, como nos ha mencionado Noche de Paz, Adeste Fideles, ¿cómo influyen también allá en Argentina, ¿no? En el canto coral?
Sí, sí. Es muy importante en todos los pueblos, en todas las ciudades, salir con los chicos sobre todo, pero también los grandes, ¿no? No solamente para chicos los villancicos, aunque tiene esa connotación sobre todo en Navidad, que le cantamos al niño Jesús, así que tiene un plus de significado que sea cantado por niños. Cantar estos cantos que van evangelizando el corazón del niño, el corazón de la familia y también a los que escuchan, ¿no? Aquí en la Arquidiócesis de Buenos Aires, con el grupo de música litúrgica, reunimos a coros de colegios, de parroquia y hacemos salidas misioneras al centro o a los atrios de la parroquia. En general tratamos de no cantar adentro de la iglesia, sino estos cantos son hechos para ser cantados afuera. Lo importante de los villancicos es que dan en el centro mismo de lo que celebramos en la Navidad, ¿no? Así es, padre, maravillosas letras que acompañan los villancicos y que también, como usted dice, no salir a las calles a interpretarlos también es una manera de evangelizar, a mantener viva la Navidad. Padre Esteban Saki, gracias y feliz Navidad, a seguir celebrando acompañados de estas hermosas canciones para el Niñito Jesús. Bueno, muchas gracias y feliz Navidad para todos. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia y fundador de los Misioneros Redentoristas, también fue un músico y compositor virtuoso de obras que lo ayudaron en su misión evangelizadora. Compuso la tradicional canción navideña Tu bajas de las estrellas, convertida en un clásico de Navidad en Italia. Veamos el reportaje del programa Vaticano de EWTN. En el corazón de las colinas del sur de Italia hay un santuario especial que ha acogido a varios santos notables, el santuario de Santa María de la Consolación en Deliceto, Puglia. El padre Luca Preciosi, rector del santuario, nos ha abierto las puertas de esta extraordinaria iglesia y santuario. Beato Felice da Corsano, monaco agostiniano, que vive... El Beato Felice da Corsano, el ermitaño agustino que vivió aquí, en esta cueva, durante 30 años, era también un santo al que la gente acudía porque sentían que tenía palabras inspiradas. Estaba muy solicitado. Iluminata da parte del Signore. Su muerte marcó el final de una era, pero décadas más tarde, un nuevo santo cruzaría las puertas del mismo santuario y compondría una de las canciones que ha movido a generaciones de italianos hacia la fe católica. Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta al freddo al gelo. El origen de la canción de Alfonso María de Ligorio, que más tarde sería canonizado, nombrado doctor de la Iglesia en 1871 y finalmente titulado patrono celestial de todos los confesores y moralistas, se remonta a cuando llegó a esta remota zona de la Puglia. Alfonso quiere compartir un poco de esta belleza, de su conocimiento de Jesús. ¿Y cómo lo hace? Pues piensa, a esta gente sencilla, que viene de Abruzzo, que no saben leer ni escribir, ¿cómo les hablo de Jesús? Quería hablar a las personas más sencillas de su sociedad, a los pastores de ovejas que procedían de Abruzzo, a aquellos hombres y mujeres que participaban en la antigua práctica pastoral de migración estacional de sus rebaños, desde las montañas de Abruzzo a las llanuras de Apulia, durante la temporada invernal. Me imagino que San Alfonso veía a esas miles y miles de ovejas en estos valles y a aquellos hombres y mujeres que se trasladaban y que ni siquiera tenían un hogar, nada, y pensaba, ¿cómo se sentirían aquellas personas? Pues un pastor, un buen pastor, realmente lo que quiere es hacerles sentir que son importantes, porque Jesús dice que baja del cielo por ellos, recordando un poco la historia contada por San Lucas. Ahí estaban los pastores, en Belén, y vinieron los ángeles. Así que San Alfonso pensó, yo también quiero hablarles hoy a estos pastores del amor que Dios les tiene. Oggi parlare dell'amore di Dio per loro, proprio per questi piccoli. ¿Pero qué inspiró a Alfonso María de Ligorio a escribir este villancico? Racconta il suo biografo. Según su biógrafo, fijó su mirada en esta pintura, en esta preciosa imagen, y se sintió llamado personalmente por María, de la que era profundamente devoto, a quedarse aquí. En questo santuario.
El tenor Luciano La Monarca, natural de Apulia, se ha propuesto una misión que le llega al corazón: llevar al mundo la versión inglesa de este querido villancico italiano. Como tenor, por supuesto que quería promover el legado de esta canción, así que, al igual que Franchi, Pavarotti y Andrea Bocelli, que han grabado la canción principalmente en Italia, en italiano, apoyé un proyecto que me permitiera cantarla en 3 idiomas y contar su historia al gran público, especialmente en Estados Unidos, donde la canción no es muy conocida. Bajas de las Estrellas es una hermosa y antigua canción compuesta por San Alfonso de Ligorio, escrita en Navidad en un lugar muy pequeño, pobre y frío. Una historia que ahora se canta en todo el mundo. E vieni in una grotta al freddo al gelo. Nos despedimos con el villancico en lengua quechua, Lindo Niñucha, interpretado por el coro de niños acólitos de Huancavelica en la Sierra del Perú. ¡Feliz Navidad!